Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Luis Alfonso Cambranes Hernández. En esta presentación les estaré hablando acerca de los dos principales grupos de procesos para la gestión de proyectos bajo la metodología o enfoque del PMBOK, ya que esta última permite adaptarse e implementarse en cualquier tipo de proyecto. Ya bien se trate de la construcción de una presa, el desarrollo de una plataforma en Internet o la implementación de un servicio para el sector sanitario, siempre estamos relacionados con proyectos. Antes de iniciar, quisiera retomar ciertos conceptos para contextualizar la definición e importancia del desarrollo de proyectos. ¿Qué es un proyecto? Este se define como un esfuerzo temporal, el cual es llevado a cabo para crear un producto, servicio o resultado único a través de un proceso complejo. Pero, ¿qué elementos debemos de tener en cuenta? Un proyecto es temporal, ya que éste posee un comienzo y un final definido. Por lo común, el final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto. Un proyecto genera resultados únicos, es decir, se crean entregables singulares, los cuales solo son generados una única vez. No deben generarse nunca el mismo proyecto. Si esto es iterativo, podría confundirse con una operación. Un proyecto se realiza de forma gradual. Dada la complejidad de los procesos, es importante ejecutar las actividades por medio de fases que permitan un incremento controlado. Pero, ¿cuándo decimos que hemos alcanzado el éxito de un proyecto? Un proyecto se define como exitoso si conseguimos generar los entregables previstos y cumpliendo con los requisitos estipulados para estos. De igual manera, se considera exitoso si el proyecto se realiza dentro del plazo previsto y si el costo final fue el presupuestado. Para esta presentación se toma como ejemplo el proyecto Implementación de equipos y servicios de TI como herramienta educativa en los diversos centros educativos EMSAT pertenecientes al Colegio de Bachilleres. Cabe señalar que este proyecto ha sido implementado con anterioridad. Sin embargo, esta implementación previa no se llevó a cabo bajo ninguna metodología que permitiera documentar eficientemente los diversos recursos y tiempos invertidos. De igual manera, se pretende con la documentación crear una base sólida de experiencias y buenas prácticas para futuros proyectos dentro de la institución. Como podemos apreciar en la siguiente tabla, en la fila superior se encuentran los grupos de procesos y en la columna izquierda se encuentran las áreas de conocimiento. Prácticamente esta tabla representa la metodología propuesta en el PMBOK para el desarrollo y gestión de proyectos. Para quienes no se encuentran relacionados con esta metodología, esta información puede resultar algo confusa, por lo que me daré a la tarea de explicarlo un poco. Como mencioné, en la fila superior se encuentran los grupos de procesos, los cuales también podremos denominar como fases o etapas del proyecto, ya que todo proyecto necesita iniciarse, planearse, ejecutarse, seguirse y cerrarse, por lo que estas fases son obligatorias de seguirse secuencialmente. Por otra parte, en la columna izquierda se encuentran las áreas de conocimiento, muy independientes a las fases o etapas del proyecto. Estas áreas dictan qué información deberá contemplarse y desarrollarse en cada una de las diversas fases del proyecto. Es así como surge la relación entre las fases y las áreas, de tal manera que cuando nos encontremos planificando los costos, sabremos que bajo la metodología del PMBOK tendremos que desarrollar el plan de gestión de costos, estimarlos y determinar un presupuesto. Como mencioné al principio, en esta presentación explicaré los dos principales grupos de procesos para la gestión de proyectos, los cuales son la fase de iniciación y la de planificación. Enfocándonos a la primera fase, el primer proceso o actividad a desarrollar es el acta de constitución de proyecto. Al comenzar un proyecto, debe delinearse el propósito que lo justifica, así como la debida autorización y nombramiento de la persona encargada de dirigirlo. El acta de constitución es el documento que autoriza y compromete a la organización a iniciar y completar un proyecto. Este es el registro formal que la organización y el director del proyecto usan para delinear el objetivo del proyecto, identificar los principales interesados
y designar el director del proyecto otorgándole la autoridad y responsabilidad correspondiente. Adicionalmente, se asegura que todos los involucrados en el proyecto tengan una visión general sobre los objetivos del proyecto y sus entregables. Aunque no es un contrato formal, el acta de constitución es usada para establecer acuerdos dentro de la organización con el fin de asegurar que los recursos que se destinarán a la realización del proyecto estén disponibles. En resumen, el acta de constitución es un enunciado sobre las intenciones, valores y objetivos que se esperan lograr al emprender el proyecto. Como mínimo, debe contener una visión general del alcance, presupuesto y cronograma, así como las expectativas que se tienen sobre los entregables, de tal manera que el equipo de trabajo logre concentrarse en alcanzar el éxito del proyecto. Continuando con las actividades de la fase o proceso de iniciación, continuamos con la identificación de los interesados. Los interesados pueden hacer o deshacer un proyecto, ya bien sea por su apoyo o por su interferencia. Un interesado o stakeholder, por su término en inglés, es una persona o un grupo de personas que pueden afectar o ser afectadas por un proyecto dado. Los interesados pueden ser personas trabajando en un proyecto, grupos de personas u organizaciones, e incluso segmentos de una población. Dependiendo de la complejidad del proyecto, puede haber solo unos pocos e inclusive miles de interesados. El registro de interesados contiene los detalles que conciernen a los interesados, incluyendo su información, identificación y clasificación, tales como su poder e influencia sobre el proyecto. Un director de proyecto hábil debe encontrar a las personas que tienen un interés y una participación en el mismo, para que así sus necesidades sean comprendidas y documentadas para asegurar el éxito del proyecto. Como se puede apreciar, la etapa o fase de iniciación se ha concluido y las áreas que se vieron involucradas son la gestión de la integración del proyecto y la gestión de los interesados del proyecto. La siguiente fase es la de planeación. Antes de desarrollar el plan para la dirección del proyecto, veremos cómo se realizan los demás planes subsidiarios, ya que el plan de dirección es realmente el conjunto de los demás planes. El primer conjunto de actividades que veremos son las del alcance, por lo que se relacionará la etapa de planeación con el área de gestión del alcance, para generar sus salidas. El área de la gestión del alcance del proyecto describe los procesos necesarios para asegurar en todo momento que los entregables que hacen parte del alcance del proyecto y solo esos sean el objetivo del proyecto para mantener la perspectiva del alcance establecido y evitar retrasos o sobrecostos debido al alcance no contemplado en el plan del proyecto. El plan para la dirección del alcance establece de manera explícita los límites del alcance del proyecto y establece las responsabilidades para cada miembro del equipo. Especifica los procedimientos para la verificación y aprobación de los entregables que forman parte del alcance. No debe confundirse el plan de gestión del alcance con el acta de constitución del proyecto, ya que este último contiene una visión global de los entregables del proyecto, mientras que el plan de gestión del alcance contiene una visión mucho más detallada, definiendo y descomponiendo los entregables y metas del proyecto en unidades de trabajo más pequeñas para lograr el cumplimiento de los requerimientos establecidos por los interesados del proyecto. Recopilar los requisitos consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados. Estos deben ser objetivos, analizados y registrados con el suficiente detalle para poder ser evaluados. Deben ser recopilados de todos los interesados, no solo del patrocinador. Estas actividades generan dos salidas representativas para este proceso, las cuales son la documentación de requisitos, la cual es la descripción de cómo los requisitos individuales satisfacen las necesidades de negocio del proyecto, y la matriz de trazabilidad de requisitos, la cual relaciona cada uno de los requisitos desde su origen y los monitoriza a lo largo del ciclo de vida del proyecto hasta los entregables que los satisfacen. Definir el alcance. El propósito de este proceso es el de definir el alcance, realizando para ello una descripción detallada del proyecto y de los entregables. Con esto se genera el enunciado del alcance del proyecto. Esta descripción del alcance incluye una descripción detallada de los principales entregables y las restricciones del proceso. También contiene un desglose de trabajo requerido para entregar el producto, servicio o resultado.
Es importante saber que el alcance del proyecto puede ser revisado y actualizado a medida que se necesite como parte del proceso iterativo de desarrollar el alcance del proyecto. Crear la EDT, también conocida como estructura de desglose de trabajo. Es una estructura que contiene un listado de todo el trabajo que se tiene que hacer en el proyecto y solo el trabajo necesario para este. Es decir, se logra una descomposición jerárquica del trabajo a ejecutar para alcanzar los objetivos del proyecto y obtener los productos entregables. La EDT se subdivide en paquetes de trabajo, en los que el coste y el cronograma pueden estimarse de forma fiable. El diccionario de la EDT es un documento que contiene a mayor detalle los elementos o paquetes descritos en la EDT, proporcionando información más concreta sobre los recursos de cada paquete. Una vez realizado estos procesos, se consigue la línea base del alcance. El siguiente conjunto de actividades que veremos son las del tiempo, por lo que se relacionará la etapa de planeación con el área de gestión del tiempo para generar sus salidas. El área de la gestión del tiempo de proyecto describe los procesos que le permiten al director de proyecto hacer un seguimiento de la duración de las diferentes actividades identificadas en el plan de proyecto para calcular el avance conforme a la estimación inicial y, en caso de evidenciar atrasos, poder calcular el tiempo restante para concluir la actividad. Mediante el uso de los procesos del área de conocimiento de la gestión del tiempo, el director de proyecto puede ejercer un mayor control sobre la duración de las actividades. Para la elaboración de los entregables de proyecto. Planificar la gestión del cronograma. En algunas ocasiones durante el ciclo de vida del proyecto, el director puede determinar que el cronograma original necesita ser modificado, con el fin de dar cabida a eventos de programación o actividades adicionales. El proceso de planificar la gestión del cronograma determina los criterios que utilizará un director de proyecto para desarrollar y mantener el cronograma real del proyecto. Dicho plan establece los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. Definir las actividades. El propósito de definir las actividades es identificar y clarificar las tareas que deben desarrollarse para producir los entregables del proyecto. El director empleará la línea base del alcance como punto de inicio para desglosar los entregables y asegurarse que las actividades no se extiendan más allá de los límites del alcance del proyecto. El proceso de definir las actividades involucra examinar los paquetes de trabajo en el nivel más bajo de la EDT y desglosarlos a fondo para convertirlos en actividades de proyecto. Las listas de actividades compilan todas las actividades del cronograma de proyecto. Los atributos de la actividad detallan la descripción de cada actividad, considerando las actividades predecesoras y sucesoras. Secuenciar las actividades. Una vez que el director del proyecto ha definido las actividades que se necesitan para terminar el proyecto, las siguientes preguntas son: ¿qué actividad debo realizar primero? ¿Cuáles pueden realizarse al mismo tiempo? El propósito de este proceso es el de analizar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto, utilizando la lista de actividades que fue desarrollada durante el proceso de definición de actividades. A la acción que realiza el director de proyecto de determinar cuáles actividades van primero y cuáles son después, recibe el nombre de predecesoras y sucesoras. Se debe de verificar que éstas sean secuenciadas de manera lógica. Como resultado o salida de la secuenciación se obtienen los diagramas de red del cronograma, el cual es una representación gráfica de las relaciones lógicas y dependencias entre las actividades del cronograma. Estimar los recursos de las actividades. Una vez que las actividades del proyecto han sido definidas y secuenciadas, el director de proyecto debe averiguar qué recursos se necesitan para desarrollarlas. Los recursos en un proyecto pueden incluir personas, programas, hardware, equipo, materiales, herramientas, suministros, maquinaria o cualquier cosa que se necesite para ejecutar una actividad. El propósito del proceso es descubrir qué tipos de recurso y en qué cantidad tomará desarrollar una actividad del proyecto. Como resultado o salida, se genera un documento que permite especificar los recursos requeridos para cada actividad. Estimar la duración de las actividades.
La duración de una actividad es el tiempo entre el inicio y el final de la misma en el cronograma. Como resultado o salida de este proceso, se obtienen actualizaciones a las estimaciones realizadas en el plan de gestión de alcance. Las estimaciones son aproximaciones y pueden representar un desafío a la hora de desarrollar un número exacto con un 100% de certeza, por lo que un director de proyecto hábil puede utilizar el proceso de estimar la duración de las actividades para obtener un estimado razonable dentro de un rango realista. Desarrollar el cronograma. Este es un documento altamente visible sobre la gestión del tiempo, que mantiene al proyecto en curso y establece las fechas para conseguir los hitos del proyecto. Se basa en herramientas de programación automatizadas, ya que este tipo de software utiliza las matemáticas y la lógica para asistir al director de proyecto a la hora de definir las actividades de este. Una herramienta de uso común es la de Microsoft Project. La salida de este proceso son el cronograma de proyecto, el cual incluye todas las actividades con sus fechas de inicio, fechas de finalización, duración, recursos y dependencias. Una vez realizado todos estos procesos, se consigue la línea base del cronograma. El siguiente conjunto de actividades que veremos son los costos, por lo que se relacionará la etapa de planeación con el área de gestión de los costos para generar sus salidas. El director de proyecto debe de presupuestar todos los costos necesarios para lograr obtener los entregables que forman parte del proyecto y refinar las estimaciones iniciales, para obtener un presupuesto base sobre el cual se pueda comparar y controlar la ejecución del proyecto con el fin de evitar diferencias costosas entre la planeación y la ejecución. La gestión de los costos no es solo recolectar y medir los costos asociados al proyecto, también incluye la planeación, estimación y medición de costos para compararlos con la línea base y, de ser necesarios, tomar alguna medida preventiva o correctiva con el fin de evitar sobrecostos innecesarios que encarezcan el proyecto. Los costos deben de ser estimados solo cuando todas las actividades del proyecto hayan sido definidas con suficiente detalle. Planificar la gestión de los costos. El propósito de este proceso es el de establecer las políticas, procedimientos y documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar los gastos del proyecto. Las salidas de esta planificación deben contener la descripción de los procesos de gestión de costos del proyecto, el nivel de precisión y unidades de medida de las estimaciones, los niveles de exactitud, los tipos de costos a considerar, ya bien sean directos, indirectos, fijos o variables, los umbrales de control, las reglas para las mediciones de rendimiento de costos y los formatos de los informes de costos. Estimar los costos. Este proceso tiene como propósito desarrollar una aproximación de los costos necesarios para completar las actividades de proyecto. Los tipos de costos que pueden presentarse en el proyecto son fijos, son aquellos que no cambian con la cantidad de actividad desarrollada. Variables, dependen de la cantidad de actividad desarrollada. Los directos son exclusivamente del proyecto. Los indirectos, asociados a actividades no directamente vinculadas con el proyecto. La exactitud de las estimaciones aumentará a medida que avance el proyecto en su ciclo de vida. Determinar el presupuesto. Este proceso tiene como propósito generar un presupuesto detallado que sume los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo a fin de establecer una línea base de costo. De igual forma, se establecen los requisitos de financiamiento. A través de estas actividades se obtiene la línea base de costos, la cual consiste en colocar los costos identificados para cada una de las actividades sobre una línea de tiempo o calendario. Con esto seremos capaces de conocer los requisitos de financiación del proyecto. Es importante añadirle a estas estimaciones la reserva de gestión de costos para obtener finalmente el presupuesto del proyecto. El siguiente conjunto de actividades que veremos son las de la calidad, por lo que se relacionará la etapa de planeación con el área de gestión para la calidad para generar sus salidas. Planear los estándares de calidad que serán utilizados para evaluar el cumplimiento de los entregables ayudará a satisfacer los intereses de las diversas partes interesadas en el proyecto. El proceso de planificar la gestión de calidad determina cuáles son las especificaciones de calidad del proyecto y cómo se alcanzarán, para asegurar que el producto
tenga el nivel de calidad requerido. Este proceso normalmente se desarrolla paralelamente a todos los procesos de planeación, ya que la calidad del proyecto afecta aspectos como el tiempo, costo, alcance y riesgo. El documento de salida, que es el plan de gestión de calidad, describe cómo las políticas de calidad de una organización se cumplirán, al igual que establece las métricas de calidad, las cuales deben ser medibles. Estas dependen de la naturaleza de los entregables. El éxito del proyecto depende de que los entregables se encuentren dentro de los parámetros establecidos en las métricas de calidad. El siguiente conjunto de actividades que veremos son las del manejo de recursos humanos, por lo que se relacionará la etapa de planeación con el área de gestión de recursos humanos para generar sus salidas. Para cumplir con las tareas de un proyecto exitosamente, un director de proyecto hábil debe reclutar a las personas con las habilidades necesarias para realizarlas. Un equipo de trabajo normalmente está compuesto por personas con habilidades específicas a las que se les dan responsabilidades concretas durante el ciclo de vida del proyecto. El proceso de planificar la gestión de recursos humanos implica identificar y documentar esos roles del proyecto, responsabilidades, habilidades requeridas y relaciones, con el fin de crear un plan de gestión de personal. La planeación de los recursos humanos del proyecto es iterativa, y actualizaciones pueden ser requeridas a medida que nuevos miembros son añadidos al equipo. La única salida del proceso de planificar la gestión de recursos humanos proporcionará la guía de cómo los recursos humanos de un proyecto deben ser gestionados. Incluye elementos como los roles y responsabilidades de los miembros del equipo, organigramas de proyecto y el plan de gestión del personal. El siguiente conjunto de actividades que veremos son las de las comunicaciones, por lo que se relacionará la etapa de planeación con el área de gestión de comunicaciones para generar sus salidas. Una de las razones que justifican la existencia del director de proyecto es la de coordinar las comunicaciones entre los diferentes interesados y miembros del proyecto. El director del proyecto empleará la mayor parte de su tiempo comunicándose con miembros de equipo y los interesados internos o externos al proyecto. Cuando la comunicación de un proyecto se vuelve confusa, irrelevante o incluso simplemente se quiebra, el proyecto está destinado a fallar. Cuando las comunicaciones son claras, constantes y eficientes, es más probable que el proyecto sea exitoso. Los miembros del equipo de proyecto que dispongan de la información que necesitan serán más eficientes y productivos, y los interesados que tengan la información correcta en el momento adecuado son capaces de tomar decisiones informadas. La buena comunicación de un proyecto significa que la gente indicada está recibiendo la información adecuada en el momento oportuno. Las fallas en la comunicación pueden causar fricción, confusión, frustración y fracaso, y si ocurren de manera recurrente, es un síntoma claro que algo está mal en la comunicación del proyecto. Las salidas del proceso de planificación de la comunicación describen cómo las comunicaciones serán planeadas, ejecutadas, monitoreadas, controladas y se vuelven parte del plan de gestión del proyecto. El siguiente conjunto de actividades que veremos son los riesgos, por lo que se relacionará la etapa de planeación con el área de gestión de riesgos para generar sus salidas. A medida que el proyecto avanza, habrá momentos en donde ciertos riesgos inminentes se pueden materializar. Después de que todos estos riesgos, probables y potenciales, hayan sido propiamente organizados y categorizados, es la labor del director de proyecto determinar la manera más adecuada de gestionarlos. En este punto del proceso de la planeación de proyecto, el director debe tener una idea clara de cuáles son los riesgos y sus respectivas probabilidades de ocurrencia e impacto. El siguiente paso es decidir qué hacer para cada uno de estos riesgos. El proceso de planificar la respuesta a los riesgos determina cómo cada riesgo será gestionado y quién será responsable de ello. Un riesgo puede ser una amenaza de impacto negativo o una amenaza de impacto positivo. El propósito de este proceso es desarrollar opciones y acciones concretas que reducirán la amenaza de riesgos negativos e incrementarán la oportunidad de los riesgos positivos. El plan para la gestión de riesgos propone diversas estrategias para los riesgos. Es importante aclarar que cuando un director de proyecto implementa la respuesta a los riesgos, estos dependen de varios factores, incluyendo la probabilidad y el impacto de riesgo. También, en algunos proyectos pequeños, el análisis cuantitativo de riesgos puede no ser necesario.
El siguiente conjunto de actividades que veremos son las adquisiciones, por lo que se relacionará la etapa de planeación con el área de gestión de adquisiciones para generar sus salidas. Con el fin de controlar los bienes y servicios que son contratados para un proyecto, un director de proyecto debe tener un buen plan que detalle cómo y de quién se adquirirán estos bienes y servicios. El proceso de planificar la gestión de las adquisiciones debe ser desarrollado tan temprano como sea posible para asegurarse que el proceso de adquisición sea consistente en todas las etapas. Sin embargo, en algunas etapas el plan puede ser alterado después de iniciar el proyecto, especialmente si limitaciones con respecto a la financiación entran en juego más adelante durante el ciclo de vida del proyecto. Las salidas de este proceso describen cómo el equipo de proyecto adquirirá los productos y servicios necesarios. También describe cómo los procesos de adquisición serán gestionados durante el ciclo de vida del proyecto. Los documentos de adquisición son utilizados para solicitar propuestas a proveedores potenciales. Los criterios de selección de proveedores son utilizados para calificar y evaluar la propuesta de estos. El siguiente conjunto de actividades que retomaremos son los interesados, por lo que se relacionará la etapa de planeación con el área de gestión de interesados para generar sus salidas. Uno de los aspectos más importantes en la dirección de proyectos es realizar el trabajo del proyecto mientras que al mismo tiempo se desarrollan relaciones con las personas que el proyecto afecta. Los interesados varían en poder, influencia, expectativas e intereses y todos tienen el potencial de afectar el proyecto. La meta de un director de proyecto hábil es aprovechar las relaciones con los interesados y construir alianzas que refuercen el éxito. Un director de proyecto debe gestionar las expectativas y minimizar sorpresas tanto como le sea posible, mientras esclarece las dudas presentadas en la retroalimentación, las cuales se necesitarán para entregar el proyecto. El plan de gestión de interesados identifica las estrategias de gestión que serán empleadas para tratar de la manera más efectiva posible a los diferentes interesados. El plan para la gestión de los interesados le permite al director de proyecto formular las estrategias que le permitirán comprender los diversos intereses y necesidades de los interesados. Una vez realizados los planes subsidiarios, se puede proceder a desarrollar con mayor precisión el plan para la dirección de proyecto, por lo que se relacionará la etapa de planeación con el área de gestión de integración del proyecto para generar sus salidas. El documento más importante que un director de proyecto debe crear es el plan para la dirección de proyecto. Este es mucho más que un cronograma o un presupuesto. Es el documento que guía la ejecución del proyecto y asegura que todo se entregue de la manera esperada. El plan para la dirección de proyecto especifica qué es lo que se debe hacer, quién debe realizarlo, cuándo debe realizarlo y cómo debe realizarlo. Se crea a partir de todos los planes secundarios que se han desarrollado en los otros procesos y define todo el funcionamiento del proyecto. Dependiendo del alcance de este, el plan puede ser simple o muy complejo y es en todo momento un documento que se elabora progresivamente, es decir, se actualiza constantemente.